Hola, buenas tardes. Bien, voy a exponer los pormenores de la segunda sesión, que es asincrónica, y pues a grandes rasgos vamos a continuar profundizando en el tema de las estrategias cognitivas. Aquí elegí esta imagen para de alguna manera separar las cognitivas de las metacognitivas y de las motivacionales. La que nos ocupa son las de arriba, la práctica, elaboración y organización. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que nuestros alumnos logren aprender, ¿no? Y la diversificación de estas actividades pues son las que nos permiten lograr este acometido, ¿no? Digamos que aquí elegí algunos esfuerzos por definirlas. Si nos metemos a la búsqueda documental, vamos a encontrar múltiples definiciones, pero todas más o menos se acercan a, digamos, a esta casi un gran resumen, ¿no? Que son los procesos mediante los cuales se obtiene el conocimiento. Es decir, son todos aquellos procesos que experimentan nuestros alumnos en un esfuerzo por saber, por conocer, por enterarse y entender lo que se les está enseñando, ¿no? Aquí tengo una siguiente definición de estrategias, digamos que más elaboradas. Esta dice que se refieren a procesos y conductas que los estudiantes utilizan para mejorar su capacidad de aprendizaje y memorización, particularmente aquellas que ponen en juego al realizar ciertas actividades. Y además la separa porque dice que involucran capacidades representacionales, como la lectura, la imaginación o imaginería, le dice aquí, habla, escritura y dibujo. Y muchas más que se nos puedan ocurrir: contar, brincar, hacer. Y otras, las selectivas, como la atención y la intención. Autodireccionales, como la autoprogramación y el automonitoreo, es decir, saber a sí mismo cómo vamos avanzando, ¿no? Esta sería una definición mucho más elaborada. Y una siguiente definición que de alguna manera también separa de las metacognitivas es que las estrategias cognitivas son procedimientos o secuencias integradas de acción que constituyen un plan de acción. Al fin de cuentas, la definición o las definiciones nos llevan al hecho y a esa enorme responsabilidad que tenemos de enseñar un contenido, de enseñar un conocimiento, una serie de habilidades o competencias, o como desde el postulado teórico que nos situemos, de que el alumno verdaderamente lo aprenda, lo haga suyo, ¿no? Y bueno, aquí lo separa de las metacognitivas porque van más allá, y esas seguramente estudiaremos posteriormente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, recupero la simple, que son procesos mediante los cuales se obtiene el conocimiento, se apropia el alumno, el discente que expone y el alumno, y bueno, y tenemos una serie de herramientas que la imaginación no limita y la tecnología tampoco. Desde que Comenio habla del tema de la didáctica y pone en la palestra el concepto de didáctica, él en su Didáctica Magna de alguna manera nos comparte lo que para él en su momento era facilitadores. Él utilizaba estrategias, en este caso el uso de la imagen, para transmitir en este caso los conocimientos de su época, ¿no? Con respecto a las estrategias, aquí hay una, digamos, más elaborada, que dice: las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos que utilizan los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Digamos que un aprendizaje significativo, más allá del posicionamiento teórico, es aquel que es de utilidad y multiplicable en diversos contextos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Y algunas de estas palabras las encontraremos en las diversas propuestas que tiene el programa. De hecho, el programa tiene las más innovadoras. Me parece que el programa yo lo acabo de conocer, pero me parece que está, digamos, a la vanguardia, que sí está actualizado, digamos, ¿no?
porque en la revisión que hice del mismo encuentro los conceptos que de alguna manera están muy vigentes y que, por cierto, la condición de la pandemia de alguna manera apresuró. Había algunas resistencias, pero la pandemia vino a hacerlas más presentes. Y hoy se han quedado. En mi propia experiencia personal, yo estoy observando, que doy clase en una universidad, que algunas de las prácticas de este tipo de estrategias se están quedando. Por ejemplo, ya se están quedando para siempre los grupos de WhatsApp, ya se están quedando para siempre las situaciones de carácter grabadas, este asunto del video, se está quedando ya la posibilidad de trabajar en tiempo real a través de la distancia y de la tecnología, de todos estos recursos de imagen, de edición de textos, que no usábamos mucho antes. Y lo digo porque está bastante presente, ¿no? Y eso, antes del 19, había cierta resistencia por parte de mucha gente, ¿no? Entonces, en esta segunda sesión hay una revisión del panorama general de las estrategias cognitivas. Es un panorama general, imaginemos que es una especie de revisión a quemarropa de ellas. Cada una de estas tiene una enorme bibliografía, nada más baste que uno puede poner la palabra en el buscador de cualquier plataforma y encontrará decenas de artículos, si no es que centenas de artículos, si no es que miles de artículos, y también material bibliográfico para profundizar en el mismo, ¿no? Y bien, una de ellas, digamos que es la primera, es el aula invertida. El término viene del inglés, el flipped classroom, y de alguna manera lo que define al aula invertida no es que el aula esté de cabeza, sino que la función que tenía el aula en el que un sujeto llamado profesor llegaba y un grupo de personas estaba y escuchaba, hoy tiene ciertas modificaciones. Estas autoras que propusieron en el 98 el término, dice que tienen un primer acercamiento con el contenido de los alumnos antes de la clase, y ya en la clase se fomenta la comprensión del contenido, sintetizar, resolver problemas mediante un aprendizaje activo. Alguna ocasión alguien decía, ya el aula desaparece no como el edificio en el que vamos o el lugar en el que hay sillas, mesas y pizarras, sino que a través de las herramientas que poseemos, el alumno estudia en casa y llega solamente como a resolver problemas o a enriquecer el contenido, ¿no? Con el objetivo de asegurar que los estudiantes realicen la preparación necesaria para el trabajo en el aula, es decir, los estudios previos. Estos deben llevar a cabo una serie de actividades, ensayos, cuestionarios, etcétera, antes de la clase. Y bueno, es importante señalar que el aula invertida ha ido de la mano de estos repositorios de información que tenemos. Hoy un niño, un alumno, un estudiante de cualquier nivel puede utilizarlos y ya llegar a la clase con todos los recursos que le faciliten la comprensión del mismo, ¿no? Bien, una siguiente propuesta, aquí tenemos ya de una vez dos, es la gamificación. Yo tengo un gran amigo que estudió una especie de especialidad. Imagínense qué tanto se ha profundizado en el tema, en la gamificación, y él ha dado charlas sobre el tema. Al fin de cuentas, la gamificación es el juego. Y pensemos en este aspecto en el que pudiésemos hacernos en una lotería de algún contenido. Ahorita recuerdo, en el estado en el que vivo, hay una serie de cosas representativas del estado, ¿no? Comidas, plantas, animales, y hay una lotería de esta. Entonces ahí viene, no sé, el puercoespín, el pozol, que es una bebida típica de la región, en forma de una lotería. Y bueno, los niños en ciertas edades, es aplicable para la educación inicial en este caso, ¿qué es lo que hacen? Pues juegan a la lotería, pero al fin de cuentas también están obteniendo un conocimiento, en este caso, de historia y geografía del estado, o una cosa así, ¿no? No se termina ahí, la gamificación puede incluso escalar hacia niveles de las nuevas tecnologías,
De hecho, hay artículos sobre el tema, ¿no? La gamificación en entornos virtuales. Y bueno, no hay límites. La idea es que si jugamos, nos divertimos y además estamos revisando un contenido, este será más amable para nuestro entender. Y viene el siguiente de los varios que hay, aprendizaje basado en competencias. Este asunto de las competencias es un asunto de un análisis profundo, ¿no? Por un lado, fue utilizado en los últimos años en México, fue impuesto o puesto en práctica, cualquiera de las dos aseveraciones, como una manera de llegar y de formar a las generaciones. Hoy el posicionamiento es distinto. La nueva escuela mexicana lo quita, lo desaparece, basado en una tesis que sostenían algunos de que este modelo hacía que las personas fueran exclusivamente instrumentales, que realizaran cosas, pero que no iba más allá del tema de la reflexión, del análisis social, de inferir qué sucede en el mundo, sino que preparaba sujetos con una escasa crítica o análisis crítico de su realidad. A mí me correspondió en algún momento dar este tipo de capacitaciones a cuerpos académicos, docentes, y era interesante cómo se proponía, incluso cómo se redactaba una competencia, cómo se llegaba al conocimiento. Aquí en la imagen habla de esta tríada de los valores, de los conocimientos y de las habilidades, y cómo se desarrollaba una competencia, hacia dónde llevaba, y en apariencia había una buena intención. Yo era de los que efectivamente consideraba que era una imposición del Banco Mundial o de los organismos internacionales, porque dejaba de lado algunas competencias, por ejemplo, el tema de la cultura, el tema del análisis social, el tema de la filosofía, eran no previstos o prácticamente ignorados en este modelo. Sin embargo, es posible recuperar, sobre todo en el tema del diseño de planeaciones, y eso a mí me sigue interesando, me sigue cautivando, me sigue de alguna manera motivando a hacerlas en esos discursos porque son interesantes, sobre todo para la elaboración de documentación, que pues a veces es muy necesaria, ¿no? Si alguien elige esta, pues sería interesante escuchar su posicionamiento, ¿no? Entonces, la gamificación es una estrategia centrada en el juego y el aprendizaje basado en competencias, una estrategia que estuvo muchísimas décadas en México y va en desaparición. En el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana prácticamente está ignorado y señalado con las aseveraciones que dije con antelación. Bien, la siguiente estrategia es el aprendizaje híbrido. Híbrido, pues imaginemos, híbrido es la mezcla de dos cosas que a veces no son compatibles. Los coches híbridos, por ejemplo, son los que funcionan con electricidad y gasolina, ¿no? Y el aprendizaje híbrido es la mezcla de más de un enfoque. Aquí hay una pequeña tabla que habla de la instrucción clásica, la enseñanza clásica, cómo la llevamos a cabo, ¿no? Esta posición de un enseñante y una persona que escucha, y punto. Y a la siguiente sesión lo mismo. Entonces, en este caso, se utilizan otros recursos. En el verde más suave, habla de unos recursos, por ejemplo, aprendizaje informal en línea, aprendizaje en línea en tiempo completo. Informal se refiere que hay en ocasiones en las que no tiene una categoría de horario o una responsabilidad de horario de tiempo, sino que hay, digamos que, flexibilidad y generalmente puede ser la mezcla del aprendizaje presencial o del modelo virtual, ¿no? Ese es el aprendizaje híbrido. Todos estamos ya metidos en el mismo, ya no estamos utilizando tanto, hasta en las comunidades más apartadas, el aprendizaje tradicional. ¿Por qué? Porque pues, la misma tecnología nos ha ido llevando hacia allá, ¿no? Bien, el siguiente es el aprendizaje personalizado. Pues ahí tenemos al profesor, ¿no?
atendiendo a la niña, hay un recurso tecnológico ahí. Y el aprendizaje personalizado, habla de la posibilidad del cara a cara, del yo y tú, yo maestro, tú alumno. Incluso puede ser también en vinas con personas cercanas, este método que se llamaba lancasteriano. Y el aprendizaje personalizado sigue funcionando en para algunas necesidades. Por ejemplo, ahorita que estaba la discusión del tema de la reprobación, la investigación internacional demuestra que no hay que reprobar, sino que hay que establecer un aprendizaje personalizado y se llaman de hecho actividades diferenciadas, ¿no? Una actividad diferenciada, el alumno sigue en el mismo grupo y en tiempos especiales, no sé, 15, 20 minutos antes de la hora, me dedico para lograr que se empareje con sus demás compañeros. Hay varias experiencias. En alguna ocasión yo conocí a un profesor de una escuela primaria que llegaba a las 7:30, ¿no? Llegaba a 7:30, algo así. Llegaba antes a la escuela, empecé a las 8, no sé, 7:30 llegaba y dedicaba un tiempo para estos niños que iban con dificultades y la estrategia que utilizaba era la del aprendizaje personalizado. ¿Por qué? Para establecer actividades diferenciadas con el objeto, en este caso era de recuperar, pero no solamente es para, yo doy clases, por ejemplo, de música académica y yo atiendo solamente a un alumno por clase, no puedo atender más de un alumno por las necesidades mismas, en este caso es el aprendizaje de la música académica, que se llama música clásica comúnmente, y no se puede atender a más de un alumno. Imagina un maestro de piano que tiene que atender a 10 alumnos con todo lo que implica, no, es para eso. Pero bueno, eso es otra de las estrategias, ¿no? De este modelo del híbrido, en este caso la mezcla de varios y el aprendizaje personalizado. Bien, los dos siguientes y últimos además son el aprendizaje vivencial. El aprendizaje vivencial es aquel que nos remite a vivir la experiencia. Un ejemplo quizá burdo sería el de si no existiese aquí en el mundo la manzana, una manzana, y algún día nos visita un habitante de otro planeta y nos cuenta que existe una cosa media redondita, de verde o rojo, que tiene cierta característica al morderse, cuyos sabores te va a describir es más o menos dulce, medio ácido, y se da en tal parte, puedes sacar jugo de ella, cuando madura se hace más, no sé, todo lo que te pudiese platicar esta entidad no humana o no terrestre, pues no se compararía con el hecho de traer de ese planeta la manzana y dártela a probar. Y en ese ejemplo burdo puede ser también el tema de la enseñanza. El aprendizaje vivencial es el que vivimos, ¿no? Aquí puse una imagen que me recuerda, es un proverbio chino, que seguramente lo han escuchado, que si alguien tiene la necesidad o tiene hambre y le das el pez, pues le vas a resolver en ese momento su problema, pero no a largo plazo. Enseñarlo a pescar le daría la posibilidad de resolverlo para siempre. Y la enseñanza de la pesca es una serie de procesos que no pueden enseñarse a través de una pizarra. De hecho, ahorita recuerdo Educación y lucha de clases. Es un libro que habla sobre este asunto. Hay un ejemplo que da que llegan a un lugar y están enseñando estrictamente a través de dibujos, de láminas. No hay, pues, una enseñanza vivencial. Y de ahí acuña el nombre o la frase aquella de enseñaba las sombras de las cosas y no las cosas mismas. Enseñar las sombras de las cosas y no las cosas mismas. Entonces, nosotros tenemos alumnos de piano en alguna institución en la que trabajo y necesitamos que tenga un piano. Si no, empezamos con un cartoncito, con las teclas negras y blancas, pero eso tiene un límite. No puede pasar más de 15 días, un mes sin que no
aprenda vivencialmente la interacción entre, en este caso, objeto sonoro y él, por lo que implica el tacto, la profundidad, la fuerza, la técnica. Y bueno, estoy dando un ejemplo sobre el tema del arte musical, pero aplica para todo, una bailarina, un doctor, un médico que necesite operar y que solamente a través de chats le enseñen a cortar, no es posible y tendrá enormes dificultades o simplemente no podrá ejercer ese quehacer, ¿no? Y por último, el aprendizaje activo es el que implica eso, una actividad práctica, una actividad de realización tangible que se sitúe en el tema de la teoría. Efectivamente, hay documentos, hay conceptos, hay situaciones de imagen, pero la actividad que realice el sujeto permitirán que el aprendizaje sea vivo, que sea significativo para él, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, estas son las propuestas del programa. Hay muchas más, pero siempre la enseñanza en todos los entornos presenciales o virtuales tiene sus fronteras. Y las fronteras las van a poner ustedes. Es decir, en la medida en que a alguien le interese, por ejemplo, profundizar en el debate de las competencias, si son imposiciones de organismos internacionales o sus bondades para con la educación, pues hay una gran bibliografía sobre el asunto, ¿no? Aquel que quiera hablar del aprendizaje vivencial, pues por igual, ¿no? Bien, voy a clarificar las actividades en el foro. Habrá el foro que se llama Las estrategias innovadoras en la enseñanza, es el título, y hay una pregunta generadora. La pregunta generadora es: ¿cuáles son las funciones de las estrategias innovadoras y su viabilidad para ponerlas en práctica en su propio entorno? Todas las que estamos revisando pueden tener alguna dificultad en nuestro entorno o alguna ventaja en nuestro entorno. Sobre ese tema explicarán hasta con 200 palabras las que considere de mayor aplicabilidad en las condiciones que enfrentan en sus propios entornos escolares. Les cuento, en la pandemia, yo aparte de hacer algunas cosas, doy clase en una escuela, en una comunidad rural con R mayúscula, con grandes carencias sociales, y en esa comunidad el tema de las redes sociales, de las clases en vivo, el Classroom, era muy, muy difícil. ¿Qué hice? Tuve que adoptar una serie de las estrategias que están aquí, varias de ellas las adopté para su función. Y de todos modos tengo los datos estadísticos. Tuve algunas dificultades o muchas dificultades con algunos alumnos porque no terminaban el tema del teléfono. Vamos a suponer que la familia no tenía un teléfono, pero bueno, lo resuelve y tiene un teléfono. ¿Qué tipo de teléfono? Tiene el teléfono. ¿Qué tipo de conectividad? Tiene conectividad. ¿Qué tipo de red? ¿Qué tanto puede ver un video? Por ejemplo, recuerdo que me decían, ¿sabe qué? No podemos ver videos de YouTube porque se gastan los datos. Tuve que cambiar y hacer otro. Luego, no podía mandar Word o PowerPoint, sino tenía que convertirlos en PDF. Todas estas cosas que son las que la práctica desnuda o es cuando nos enfrentamos a la cruda realidad, ¿no? Entonces, sobre estas cosas pueden hablar y los demás van a hacer una contrarréplica, una réplica, un análisis crítico de cada una de ellas. Entonces, foro Estrategias Innovadoras para la Enseñanza y la pregunta: ¿cuáles son las funciones de las estrategias innovadoras y su viabilidad para ponerlas en práctica en su propio entorno, con 200 palabras, y los demás van a hacer unas réplicas de las palabras que quieran? Y la segunda tarea, que me parece la más importante, tiene por ahí. Hay varias que acabamos de hablar: la aula invertida, gamificación, aprendizaje basado en competencias, híbrido, personalizado, vivencial y activo. Van a elegir una y la van a exponer en un video de 5 a 10 minutos. Los elementos más importantes de cada una, yo di algunos acercamientos. ¿Y qué van a utilizar? Pues van a utilizar lo que quieran. Si quieren presentarlo en un video, lo quieren presentar en una diapositiva, en una lámina con la mano, como ustedes quieran. Y pues lo van a compartir el link en el Classroom.
Pues sería todo y pues muchas gracias. Que tengan feliz día, tarde, noche.